Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson. En esta ocasión quiero platicarte de algo muy interesante que se llama o se conoce como efecto Pigmalión. No quiero entrar en detalles sobre las fechas exactas ni el nombre de los científicos que descubrieron este efecto, pero sí quiero platicarte a grandes rasgos de qué trató este experimento que desembocó en esta pues gran conciencia sobre estas cuestiones sociales y grandes implicaciones que tiene este efecto y el por qué debería importarte saber acerca del efecto Pigmalión. Esto sucedió cuando dos científicos se les ocurrió una idea para precisamente demostrar los efectos que produce el hecho de tener ciertas ideas preconcebidas sobre algunas personas, sobre todo en el ámbito de la educación. Entonces, para platicarte muy rápidamente lo que hicieron estos científicos y en lo que consistió este experimento, es que tomaron a un grupo de personas que tenían coeficiente intelectual pues promedio, como cualquier persona común y corriente, y lo que hicieron fue que este mismo grupo de jóvenes los colocaron en una escuela y les dijeron a los maestros, los cuales no sabían que iban a ser parte de este experimento, les enviaron unas cartas diciéndoles que pues estos alumnos que habían escogido eran alumnos que eran demasiado inteligentes y que pues eran prácticamente el futuro de la humanidad, ¿no? Casi casi que eran unos estudiantes maravillosos y que pues les recomendaban pues que les pusieran atención porque de verdad eran extraordinarios, ¿no? Obviamente los maestros pues desconocían por completo que iban a ser parte de este experimento, una parte fundamental del experimento. También inclusive los jóvenes que participaron en este grupo selecto, que eran absolutamente normales, comunes y corrientes, tampoco sabían que iban a ser partícipes de este experimento. Entonces comenzó el año escolar y los dos científicos que desarrollaron este experimento en colaboración con la dirección de esta escuela simplemente observaron lo que sucedió durante el transcurso de un año común y corriente escolar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando terminó el año escolar, obviamente este grupo selecto de jóvenes que habían precisamente tomado para hacer el experimento, pues resulta que tuvieron muy buenas calificaciones, muy pero muy buenas calificaciones al final de este año escolar, ¿no? Y en todo su desempeño. Y lo sorprendente fue que les realizaron de nuevo un test de coeficiente intelectual para ver si había cambiado algo del año anterior al nuevo año donde se había realizado este experimento. Y lo que sucedió dejó realmente impactados a estos dos científicos e impactó por completo al mundo de la psicología y el estudio del comportamiento y obviamente pues la psicología social. Lo que sucedió fue que efectivamente este grupo de muchachos había aumentado su coeficiente intelectual. Se pusieron a investigar qué es lo que había sucedido y lo que sucedió fue que los maestros, al creer que estos muchachos eran en verdad unos genios extraordinarios, cuando daban sus clases en realidad pues les ponían muchísima atención a estos jóvenes. Cuando hacían preguntas o cuando explicaban algún tema, si veían que estos jóvenes no lo entendían, en ningún momento llegaron a pensar que eran tontos o que eran estudiantes promedio. Ellos creían que en verdad eran grandes intelectuales, grandes genios, ¿no? Y entonces en realidad se preocupaban por explicarles mejor las clases, explicarles mejor los temas. Entonces, imagínate las implicaciones que tiene el famosísimo efecto Pigmalión en nuestra vida. Y te voy a dar algunas ideas. En primera, obviamente, afecta muchísimo la idea que tienen, por ejemplo, los maestros cuando están dando las clases. Porque desde dónde están dando esas clases. Desde la perspectiva que algunos jóvenes son vagos, tontos y algunos otros son genios. Y ese tipo de visiones y de prejuicios va a determinar y va a afectar la vida de esos muchachos.
Pero no te quedes solamente con eso, porque la mayoría se queda solamente con esta parte del efecto Pigmalión. Y obviamente, pues ya sabes, se queda en esto de, sí, debemos de dar las clases siempre pensando lo mejor en los alumnos, que al final se vuelve en realidad una cuestión muy hipócrita, porque en la práctica, tristemente, en el sistema educativo, pues no lo llevan, no lo hacen realidad, ¿no? Simplemente se queda como un dato curioso. Pero lo interesante de esto es cómo puedes usar el efecto Pigmalión en tu vida, porque las implicaciones que tiene este efecto, date cuenta, simplemente observa qué pasaría si tú dejaras de percibirte a ti mismo como te han hecho creer que eres. ¿Qué pasaría si un día te dieras la oportunidad de decir, ok, voy a creer, simplemente voy a creer, dejándome llevar por el efecto Pigmalión, voy a hacer un experimento y voy a creer que en verdad soy muy bueno para algo, por ejemplo, las matemáticas, o para la pintura, o para la poesía, o para escribir, o para tocar música, etcétera? Voy a hacer esto del efecto Pigmalión y voy a creer que soy muy bueno para algo. Y en verdad lo voy a creer. La actitud que tienes ante ti, la actitud que tú tienes con tus propias, precisamente, habilidades, determina absolutamente el resultado de lo que haces. Entonces, si tú actúas desde la víctima, si actúas desde la limitación, el resultado que vas a tener, pues va a ser una relación directa entre esto que estás observando y tu desempeño. Porque cuando tú aprendes a cambiar esta visión que tienes de ti, realizas acciones que de otra manera no hubieras realizado. Con el simple hecho de que tengas un poquito de fe en ti, en un acto de fe, en un acto de confianza, simplemente tener un poco de fe en ti transforma y cambia tu vida por completo. Y no nada más se queda esto ahí, imagínate también lo que sucede en las relaciones personales. ¿Cuál es el trato que tienes con tus hijos? ¿Por qué no dejar de ver a tus hijos a lo mejor como, sí, es que es muy tonto para la escuela? O, es que sí, es medio menso, ¿no? ¿Y por qué no verlo y decirle y tratarlo y realmente creer que tu hijo es alguien extraordinario, que tu hija es alguien extraordinaria, ¿no? Y lo mismo aplica, por ejemplo, a las relaciones de pareja, ¿no? Si desde un principio tienes una idea preconcebida con la persona que estás comenzando una relación, va a ser muy probable que vivas ese resultado en base al prejuicio que ya tienes sobre la persona. Entonces pongamos atención a los prejuicios y si vamos aún más profundo, aprendamos a utilizar este efecto Pigmalión a nuestro favor. No nada más nos quedemos con la parte externa de este conocimiento, sino que también aprendamos a practicarlo y a llevarlo a nuestra vida personal. Aprendamos a vernos a nosotros mismos. Apréndete a verte a ti mismo, a ti misma, como algo grandioso y como alguien extraordinario, como alguien que tiene actitudes y posibilidades increíbles que puede desarrollar siempre y cuando hagas el primer paso, que es aprender a confiar en ti mismo, en ti misma. Aprender a confiar en tus propias capacidades. Yo creo que si todos nosotros comprendemos esta gran verdad y llevamos a la práctica esto del efecto Pigmalión, y no nada más por encimita, ¿no? Como un dato interesante, sino que realmente lo llevamos a la práctica, creo que prácticamente podríamos transformar el mundo a partir de nuestro propio universo personal. Si nosotros nos transformamos, inevitablemente transformamos el mundo que nos rodea. Así que bueno, espero que esta información te sea muy útil, espero que te resuene. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Se despide su amigo Iván Donaldson y les mando un abrazo muy muy grande. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Nos vemos en los sueños y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y creo que cada vez queda más claro, ¿no? Hay que creer para poder ver. Y si no, investiguen ustedes mismos acerca del efecto Pigmalión. Abrazo de luz.